Bueno, sí, estaría bueno. Bueno, empezamos, voy a bajar el volumen. Ahí va. Bien. Ahí empezamos el vivo. Vamos a ir esperando que se vayan uniendo. Estaría bueno, sí, si lo pueden grabar. Ahí me preguntaron. Estaría buenísimo. Porque el anterior no me gustó mucho. Así que si puedo subo este. Que me parece que tiene... espero que salga mejor. Recuerden que esto es una clase de consulta, no es un teórico. La clase de consulta viene a desentrañar el texto que nosotros le damos y los ayuda a resolver la tarea. ¿Sí? Entonces, lo que a mí me gustaría es que ustedes planteen las interrogantes acá para poder darle respuesta a la tarea. ¿Sí? Yo quiero que me cuenten cuáles fueron las dificultades que tuvieron y si yo puedo darle una mano, le damos una mano con este vivo. Así que piénsenlo en clave de clase de consulta. ¿Sí? Recuerden que la tarea en la que estamos ahora es Constructivismo, Cuerpo y Lenguaje, el texto de Ricardo Crisorio, que es un docente de la Facu. Y yo voy a intentar darles explicaciones ante las preguntas de ustedes. ¿Sí? Así que voy a ir esperando esas preguntas. Traten de escribir con los dedos de la mano. Así le ponen coma, le ponen puntos, le ponen signos de pregunta. Y así se me hace más difícil, no más fácil, poder contestarles. ¿Sí? Bueno, ahí veo varios alumnos que van. Buenísimo, exalumnos, qué buena onda. Bien, Ricky, un montón. No voy a nombrar a todos porque están entrando un montón. Buenísimo. Bueno, vamos ya por un poco de contenido. Recuerden que preguntas necesito. Si ustedes no me dan preguntas, bajamos en la cantidad de contenido que podemos hablar acá. ¿Sí? Si es... Hola, Fefi. Si es de clases anteriores, también pueden hacer preguntas, no es problema. ¿Sí? Trato de dejar un tiempito para esa clase de preguntas de otras tareas. ¿Sí? A ver, lo que tienen que hacer es un relato en un par de hojas, una o dos hojas, o una hoja, una carilla, donde ustedes relaten con las palabras que nosotros le dimos y con los recursos que nosotros le dimos, hacer un relato que sea coherente con lo que teóricamente nosotros estamos dando y con lo que los autores están proponiendo y diciendo. ¿Sí? No tengo que poner lo que a mí se me canta, tengo que poner lo que los autores están diciendo. ¿Sí? Los recursos que vieron fueron el de Hugo, un video explicativo, este vivo de ahora y el texto de Ricardo Crisorio, Constructivismo, Cuerpo y Lenguaje. En realidad la intención de Ricardo es agregar y empezar a agregar fundamentos. Hola, Marianela. Empezar a entregar fundamentos para dar explicación de que el cuerpo de la anatomía, a nosotros, los profes de educación física y los que trabajamos con el cuerpo, no nos estaría alcanzando. Entonces, en la propuesta de él es que empieza a pensar otro tipo de cuerpo y él se fundamenta en el constructivismo, con los aportes del constructivismo, los aportes del psicoanálisis también, ¿sí? Y de la sociología a mi modo de ver. Nosotros ya venimos haciendo, como desandando un camino que tiene que ver con una explicación de ello, de ese recorrido de que tanto la discapacidad es una idea construida, particularmente en la era moderna,
Eso construye una idea de individuo, una idea de sujeto, que nosotros tenemos, ¿sí? Y también el cuerpo le sucede lo mismo. Nosotros vimos la relación existente entre la normalidad y la discapacidad y entre la normalidad y el cuerpo, y sucede lo mismo. El texto de Ricardo nos ayuda justamente a esto, a darle cuerpo a la idea de cuerpo, ¿sí? Y darle otras explicaciones, ¿sí? No la explicación de algo dado y natural, que él en el texto lo llama organismo, ¿sí? Que duda cabe, dice él, de que eso es un organismo y de que eso es natural, pero lo que nosotros llamamos cuerpo, en realidad queremos que sea otra cosa, ¿sí? Por eso las fundamentaciones en el constructivismo y en el psicoanálisis que dan idea de construcción indefectiblemente, ¿sí? El constructivismo con 3 tipos importantes, el constructivismo, ¿sí? Otorga información importante el constructivismo con Piaget, Vygotsky y Ausubel, ¿sí? Piaget planteando, si bien Vygotsky después llega tarde porque en realidad estuvo antes, pero bueno, nunca había sido leído porque venía de la Unión Soviética. Piaget aporta de que el conocimiento no es algo, sino que son procesos mentales del individuo, del sujeto, ¿sí? El sujeto es el que comprende e intenta comprender la realidad. El aporte de Ausubel diciendo de que los aprendizajes son cuando son significativos, si no, no lo son. Entonces es algo importante el constructivismo, lo de Ausubel. Y lo de Vygotsky, que en definitiva, o en resumen, estamos resumiendo demasiado, vos no aprendés si no es con alguien, ¿sí? Siempre hay un alguien ahí que está dispuesto a entregarte un cacho de cultura. Eso vendrían a ser los aportes del constructivismo, que luego lo llevan a pensar a Ricardo, que lo importante del constructivismo es esto de que ponen al aprendizaje antes como iniciador del desarrollo. Que en todas las teorías de aprendizaje anteriores, el desarrollo madurativo, generalmente estaba primero y luego eso en etapas iba a ir produciendo un cierto desarrollo madurativo en las personas, ¿sí? Acá, a posterior a Vygotsky, es que el desarrollo se piensa que se va dando a partir del aprendizaje. Entonces, el aprendizaje es el que produce el desarrollo en los sujetos. Y ese aprendizaje, encima, gracias al aporte, como dije recién, de Vygotsky, viene a partir de otro. Y ahí es donde creo yo que es fuertemente utilizado el psicoanálisis en esto. Porque en realidad, si no hay un otro, no hay aprendizaje y no hay crecimiento, ¿sí? Y vos no te vas introduciendo la cultura. En definitiva, el aprendizaje termina siendo algo social, no algo natural y propio del individuo. Se da por ese vínculo social, porque hay otro que pretende que vos aprendas. De incorporación de esa madre que lo empieza a meter al niño en la cultura, ¿sí? ¿Y de qué manera? A partir del lenguaje. Y eso es re fuerte, pensar que el aprendizaje es el lenguaje. Si nosotros, como decía Ricardo, que utiliza Lacan, o del psicoanálisis, el pensamiento lacaniano, de que en realidad es el lenguaje, y la incorporación del lenguaje está diciendo que es la incorporación de la palabra, y si es la incorporación de la palabra, está diciendo es la incorporación a la cultura, ¿sí? Entonces, acá es donde del psicoanálisis creo que Ricardo saca, no recuerdo bien, pero creo que sí, lo de real y realidad, ¿sí? Y de que lo que nosotros podemos llegar a aprender es la realidad. Y la realidad la aprendemos a partir de cómo unimos el lenguaje y cómo nosotros incorporamos el lenguaje. El lenguaje incorporado a partir de otro, inevitablemente, ¿sí? Entonces, con eso, digamos, como que con esas herramientas
él va argumentando que no somos un organismo, o al menos a efectos de nosotros, profe de educación física, muy poco nos está diciendo el organismo, pensando en aprendizaje, en enseñanza, como tendríamos que pensar nosotros, en enseñanza, poco nos está diciendo el organismo. Ahora, si nosotros entendemos que ese cachorro humano, ese trozo de carne, como decía Lacan, es incorporado a la cultura a partir del lenguaje, me parece que tiene otro valor muy importante, ese otro, que seríamos nosotros, que sería la madre, que sería todos los que están aportando ese cuerpito, y le van dando forma, particularmente y afectivamente en sus inicios, a partir de la estructura que otorga la madre, el sentido que otorga la madre o quien estuvo en esa función, ¿sí? Pero bueno, si nos detenemos a explicar, por ejemplo, el estadio del espejo, que se los recomiendo que vayan a chusmearlo, digo, no nos va a dar la clase de consulta para eso, ¿sí? Si nos detenemos a ver todo el aporte desde el constructivismo que hace Ausubel, Piaget y Vygotsky, no vamos a tener tiempo, ¿sí? Pero sí yo quiero que comprendan cómo se fue construyendo el texto de Ricardo. Ahí me comuniqué con Ricardo, quizás es muy posible y voy a intentar de tener una charlita con él a ver si podemos hacer un vivo y darle mejores explicaciones del texto. Porque esto es una interpretación mía y yo nunca me puse a hablar con él. Así que después voy a ver si puedo producir eso. A ver, Marianela. Al principio se posicionaba a la enseñanza sobre el aprendizaje y luego se los ubica en el mismo nivel de importancia. No es tanto la relación, siempre las teorías del aprendizaje se preocuparon por explicar la relación existente entre el desarrollo y el aprendizaje, de cómo aprende el individuo, ¿sí? Y de las relaciones, digamos, las explicaciones vienen a estar dadas ahí, no tanto en enseñanza-aprendizaje. Yo separo de este modo. Aprendizaje vendría a ser lo que nosotros observamos y pensamos que el individuo, que se produce en el individuo algo, ¿sí? Enseñanza sería todo lo que nosotros docentes tendríamos que estar ocupados por diseñar para ese modo de pensar sobre el aprendizaje. Y el desarrollo es cómo evoluciona una persona. En este caso, y explicado desde este punto de vista constructivista, el desarrollo ya no sería un desarrollo madurativo natural, sino que el desarrollo estaría pensado del individuo en la sociedad y cultura. Por eso el aprendizaje, y por otras cosas, el aprendizaje viene de antemano a ese desarrollo, ¿sí? Fíjate si lo pude explicar bien, y si consideras que está bien explicado, mándame un me gusta, así yo veo si sigo pasando a otras preguntas. Que no veo que haya preguntas, así que es muy posible que esta clase de consulta termine pronto debido a eso, ¿sí? Yo apunté 2 o 3 cositas para ubicarlos en el texto, que fueron las que fui dando, ¿sí? De donde Ricardo toma argumentaciones para decir que el cuerpo se construye. Buenísimo, Marianela. Marianela me contesta, ok, bien. Lo que estábamos haciendo era comprender cómo argumentaba Ricardo para decir que el cuerpo es una construcción y no es algo así que nace natural y nació, listo, está acá, ¿sí? Sino que es una construcción, es más, es una construcción de otro. Es más, Lacan, ya a esta altura tanto meme, yo no sé si lo dijo Lacan o hay gente que dice que Lacan dijo que en definitiva el cuerpo es el otro. Yo puse ahí un par de historias que ustedes fueron viendo y fueron linkeando y compartiendo, que con esa afirmación está diciendo demasiadas cosas. Primero, que el cuerpo propio no existe. Daría miedito, pero el cuerpo propio, bajo este modo de pensar, no existe. Lo que sí existe es la construcción que hicieron con ese cuerpo, y eso sí podríamos. Hola, Sol. Y eso nos llevaría a pensar varias cosas. Primero, que el talento, por ejemplo, como uno de los ejemplos, ¿no? Dejaría de ser tan importante o no
no sería tan necesario porque no nos daría muchas explicaciones. Ahora, si nosotros pensamos que hasta el cuerpo nuestro fue construido en todos sus aspectos, tendríamos que ver entonces la historia de esa construcción y quiénes fueron los constructores. Y me imagino pensar, ¿no? Me pongo a pensar así. Una vez en la vida, cada tanto está bueno hacerlo. ¿Quiénes estuvieron ahí para construir ese cuerpo? ¿Sí? Bueno, a ver, pará. Una pregunta. Laura. Se dice que la práctica corporal construye la discapacidad. ¿Quién dijo eso? Pero ¿cómo se puede diferenciar la práctica corporal según la discapacidad entre los dos casos de la tarea? Se dice que la práctica... Primero no sé quién dice eso, ¿no? De que... Porque es una pregunta que yo tiré como historia. La pregunta viene de este modo. ¿La gente o los cuerpos hacen las prácticas? ¿O las prácticas son los que hacen los cuerpos? Ella se posiciona, imagino, y por eso tira esa afirmación. Las prácticas construyen la discapacidad. Dice, pero ¿cómo hago en la tarea para diferenciar qué práctica a cada cual? ¿Sí? Lo que nosotros estamos planteando ahí, que se evidencia ante esta pregunta, no queríamos ser demasiado obvios, que nosotros estamos poniendo dos ejemplos donde el diagnóstico y supuestamente el cuerpo, en edad y todo eso, vienen a ser iguales. O sea, a modo de pensar de Ricardo, el organismo sería bastante similar. ¿Sí? Pero si nosotros seguimos en el relato de la descripción de cada uno de estos personajes, de estas personitas, con nombre, con edad, con todo, nos damos cuenta que casi nada tienen que ver el cuerpito de uno y el cuerpito de otro, por la historia que tuvo, y seguramente por las prácticas que tuvo, que intervinieron sobre su cuerpo, son totalmente diferentes las historias. Lo interesante entonces estaría en poder relatar en una página, simplemente una página o 2 páginas, argumentar justamente esto, de que lo que los hace distintos y diferentes fueron las prácticas que intervinieron en ellos. La construcción del cuerpito de uno y de otro, por más que el organismo sea similar o el mismo, sus historias y sus cuerpos terminaron siendo muy diferentes ante la situación, por ejemplo, o la escena de una práctica, que puede ser una práctica que nosotros hayamos pensado, diseñado. ¿Sí? Entonces, ahí creo, Laura, decime vos después, volveme a escribir, para ver si en parte te voy dando letra para que vos puedas cumplir con esa tarea, con la tarea que nosotros enviamos. ¿Sí? Este es otro punto. Nosotros estamos pasando de los modos de pensar la discapacidad a la idea de que la discapacidad se construye. Luego que el cuerpo aparece en escena y el cuerpo y la relación existente entre la normalidad, cuerpo y la discapacidad. Y ahora nos estamos yendo de cuerpo a las prácticas. ¿Sí? Y por eso es que planteamos esta tarea de esta naturaleza. Lo que tenemos que empezar a pensar es que nuestro objeto de estudio, nuestro trabajo va a estar no pensando tanto en el cuerpo, sino más bien en qué prácticas hacemos para ese cuerpo. Y tenemos que encontrar la relación. Bien, Laura, buenísimo. Laura me dice sí, bien. Lo que tenemos que tratar de encontrar es cómo las prácticas construyen cuerpos. Si eso es a modo constructivista de pensar, si esa sería una lógica. O si la lógica es, no, los cuerpos y las acciones de los cuerpos son los que terminan determinando las prácticas. Entonces es una primera pregunta para ver si desde el constructivismo y desde donde está parado Ricardo, si las prácticas modifican a los cuerpos o es al revés, los cuerpos son los que hacen y construyen las prácticas. Ahí ya tienen algo para escribir, algo para indagar primero, si se comprende, luego ponerse a escribir. ¿Sí? Entonces, ahí dijimos varias cosas. Agustina Pecas, a ver.
Agusti Pecas. Sin cuerpitos no hay prácticas. Qué mala que sos. Bien. A ver, Cami. No me olvido lo que dijiste, Pecas. Hola, profe. No entiendo cuando Crisorio habla de Freud y el psicoanálisis. Me confunde esa parte del texto. Ricardo hace una interpretación de lo que necesita y dice, y lo nombra. Miren, yo me di cuenta a partir de Freud. Bueno, Freud es complejo. Lacan, saladísimo. Si yo intento, como intenté en la clase anterior, en la consulta anterior, es muy complejo explicar, como decía recién, el estadio del espejo en 3 segundos. ¿Sí? Bueno, no se empiecen a pelear, Rama. Tranquilo. En realidad lo que quiere decir es que a partir de Freud ya el organismo empieza a fallar. El pensar el cuerpo como lo piensa la medicina ya empieza a fallar. Entonces Freud aporta algo importante. ¿Sí? Hay algo más allá de bíceps, cuádriceps y todo el sistema de locomoción, los sistemas digestivos, sistemas nerviosos, sistemas de todo. Hay algo más allá. El gran aporte de Freud es eso. ¿Sí? Y el aporte del psicoanálisis, que él es uno de los fundadores, y Lacan luego refuerza, me parece, es esto de que la realidad ya no es lo que nosotros, o sea, lo real no es lo que nosotros comprendemos. Lo que nosotros podemos llegar a comprender es lo que es la realidad. Y la realidad es un invento tuyo que no es de otro. Y eso fue gracias a las palabras que te entregaron en tu conformación. O sea, lo que vos entendés como verdad y como realidad no lo es más que a vos. Y te sirve nada más que a vos. Esto llevaría a un cierto relativismo. ¿Sí? Insisto, es mucho más complejo. Ahora, si sabemos que es una realidad construida, es una realidad construida con los elementos que nosotros tenemos, que son las palabras. Las palabras que nos otorgaron en nuestra construcción afectiva. ¿Sí? Mamá, papá y los que estuvieron ahí construyendo ese cuerpito. ¿Sí? Ahora, lo que nosotros comprendemos entonces que son procesos mentales. Son procesos que nosotros nos podemos a pensar y por eso comprendemos la realidad. La realidad lo real nunca lo vamos a comprender, es incognoscible. Fíjate si con estas cosas que yo te acabo de decir y con las palabras como fueron acomodadas, si te sirve para volver a repensar esta parte de Freud, ¿sí? Pero se mete el lenguaje en la construcción del cuerpo, ¿sí? Y no en la construcción del organismo. El organismo es el cuerpo tal cual Rubiero Testú te lo dice, ¿sí? Rama, sin embargo, las prácticas podrían ser formas de gobernar y normalizar los cuerpos. Parece Pinky Cerebro, Ramiro parece Pinky Cerebro, sí, tratar de conquistar el mundo. Pero en definitiva, como le estamos diciendo, que hay una construcción y que, por ejemplo, Vygotsky, hay una zona de desarrollo próximo, potencial que vos podés aprender, y que quien depende mucho más de quien te lo acerca y quien te ayuda a que vos agarres eso como conocimiento, da que pensar que las prácticas moldean cuerpos. Si vos sos Foucaultiano, inevitablemente pensás de esa manera. Y las instituciones son uno de los dispositivos más importantes de ellos, ¿sí, Rama? Marianela, la realidad es lo que se construye la mente del ser humano. La realidad es lo que construye la... Sí, tal cual. ¿Con qué herramientas? Con las herramientas, palabras, lenguaje para mí, con lo que comprendemos el mundo. Sí, el cuerpo también. Por eso ahí sirve otra cosa que pueden volver a leer o leer si no lo hicieron. Es la explicación que hace y la separación que hace François Dolto, una François francesa, ¿sí? También psicoanalista, que da explicación y diferencia lo que es el esquema corporal de la imagen corporal. Bueno, lo que nos interesa y lo que a mí me interesa es que ustedes comprendan la diferencia entre esquema e imagen. Si ustedes comprenden eso, comprenden también cómo se va construyendo la idea imaginaria del cuerpo cada uno, ¿sí? Y de qué cuerpo estamos hablando nosotros, ¿sí? Lo real es lo que está ahí afuera, sí, y no llegamos a darle, a conocerlo, a comprenderlo, ¿sí? Pero las interpretaciones de ello, con nuestras historias y con nuestras palabras, sería la realidad, sí.
Marianela, las prácticas reproducen los parámetros de normalidad propios de la sociedad a la que pertenecen. Del modo que lo estamos observando nosotros, sí. Y existen parámetros, ¿sí? Dijimos que existen normas, y existen reglas, y existe tiempo y espacio. Todas esas herramientas que yo nombré recién serían la escena, serían los elementos con los cuales nosotros armamos las escenas. Y acá aparecen las prácticas. Yo digo que las escenas que nosotros le armamos a los pibes, los juegos, las actividades, lo que nosotros diseñamos, lo hacemos para que los cuerpos se desplacen dentro de esa lógica con esos elementos. Norma, regla, tiempo y espacio. ¿Sí? Ahora, esos tiempos y espacios, normas y reglas también nos hacen escribir a nosotros. O sea, hay una historia previa que nos hace conformar y armar y producir y reproducir prácticas. Sí. O sea que nosotros también somos hablantes de otras prácticas que tuvimos, sí. Y de cuerpos normalizados, sí. ¿Está? Bueno, Nadal es fan de Dolto. A ver, espero que han estado haciendo preguntas. Pará. Quiero ver la hora. Bien, y media. Bueno, déjenme en un segundo, no sigan escribiendo porque si no se me van las preguntas. Que yo tengo que hacer una intervención sobre un grupo de personas infantiles que están acá y que creo que van a desarmar toda la casa. Espérenme un segundo. Chicos, yo necesito que ustedes estén gritando y yo necesito que ustedes me griten. Y no me están haciendo caso y me voy a enojar feo. No, te estoy hablando de verdad. Por favor. Por favor. Están hablando. Yo prefiero que cierren y que hablen tranquilos. Seguimos, a ver. Está bueno cuando nombra la psicomotricidad o modo de concepción del cuerpo en primer lugar. Sí, porque él creó, y hasta fue parte de un momento histórico del profesorado donde yo en ese momento cursaba, la psicomotricidad inundaba todas las explicaciones de la educación física. Y él se da cuenta con el tiempo de que lo vuelve a leer, lo vuelve a leer, y se da cuenta que en definitiva una y otra vez, él dice, la psicomotricidad, Ricardo, la psicomotricidad vuelve a explicar y argumentarse, en definitiva, también en la anatomía. No puede escapar de la anatomía y de la normalidad, porque de la mano de la anatomía y de la medicina y del conocimiento científico de ese momento de la era moderna, inevitablemente la mirada es normalizadora y no puede escapar una y otra vez, dice él, la psicomotricidad de la normalidad. Nosotros ya vimos cómo interviene, cómo se construye y cómo nombra la normalidad y cómo produce cuerpos. Ya lo vimos. Por eso él ya no le gusta la psicomotricidad como modo explicativo. Y por eso se va, creo yo, fundamentándose más bien en el constructivismo. ¿Sí? Bueno, a ver, sigamos, Gabriel. ¿El lenguaje o palabras es igual a la cultura? Claro, sí, yo dije eso. Si nosotros pensamos a lo Lacan, pensamos, cuando estamos diciendo palabra, cuando estamos diciendo lenguaje, estamos diciendo cultura. La madre lo que hace, permanentemente hablando y mandándole fonética a ese cuerpito, Lacan dice, es un cacho de carne, ¿sí? Donde les es introducido hasta antes de que nazca las palabras, o sea, incorporándolo a la cultura. Hay madres neuróticas que lo entregan y hay madres psicóticas que no lo entregan a la cultura, pero eso sería otro tema. Pero el modo de incorporar un cachorro a la cultura es con el lenguaje, es con la palabra. Cuando él habla de palabra, lenguaje, está hablando de cultura. O sea que nosotros estamos modificando cuerpos con las palabras y con la carga de significantes que tienen esas palabras. Entendamos que cuando nosotros decimos, como dije la otra vez en la clase, ¿quién es capaz de... A ver quién es capaz de hacer esto? Nosotros estamos poniendo tiempo, espacio, forma, norma, regla. Todo estamos poniendo ese cuerpito. Y ese cuerpito va a tratar de cumplir con esos requisitos. Bueno, a ver, Agustín Pecas. Pero por ejemplo, la realidad de Giglio es que está seriamente dando clase. Pero lo real es que los pibes están rompiendo toda la casa de atrás. Claro, lo que ustedes ven es una imagen.
que yo verbalizo para contextualizar. Pero en realidad, si no hubiese dicho nada, seguía una clase como habitual. ¿Sí? Bueno, sigamos. Bien. Marianela, a ver, Crisorio habla de psicomotricidad utilizada desde el punto de vista médico y que se utilizaba para calificar la debilidad mental. Sí, en realidad las ocupaciones, así como Freud se preocupó por la histeria y que la medicina no me podía dar ningún dato y él agarra y tac, el bastión para ponerse a estudiar, la psicomotricidad agarra la discapacidad y la debilidad mental para ponerse a pensar que la relación existente entre el sistema nervioso, la cosa, algo acá en la cabeza y los movimientos y el cuerpo y etcétera en sí. En esa indagación, que desconozco cuál es la que hace o hizo Ricardo, ¿qué hace Fede? Él se da cuenta de que no le sirve como explicación de que un cuerpo en realidad es construido por el que está ahí, por el que está al lado, ¿sí? En este caso, el primer cuerpito con el que se toca, se enfrenta y se empieza a relacionar es con la madre, ¿sí? A modo psicoanalítico de pensarlo, pero ustedes piensen que nosotros vamos a hacer otros cuerpos que vamos a manejar manipulando esos cuerpitos de cualquier patio en tiempo y espacio a modo de lo que se nos ocurre a nosotros. Entonces, por eso pensar que las prácticas son las que definen los cuerpos, ¿sí? Y que las prácticas nuestras fueron seguramente previamente diseñadas. Hola, Marce. O sea que las prácticas no son solamente lo que a nosotros se nos antoja, sino que también fueron pensadas de antemano a nosotros y nosotros estamos reproduciendo en parte algo. Cuando nosotros decimos, bueno, está todo bien, pero siempre en todas las clases está entrada en calor, parte fundamental y vuelta a la calma, y no nos ponemos a reflexionar si sí, si no, si está bien, si la hago, si no lo hago, sino que eso va, es una estructura, por ejemplo, que viene históricamente reproducida de hace un montón de tiempo. Entonces hasta nuestras prácticas, que son las que moldean los cuerpos, vienen también reproducidas. Fíjense si hacemos un recorrido por cómo vamos en el programa. Como dije algo por si alguno no estaba. Los modelos de pensar la discapacidad, el modelo que nosotros pensamos de discapacidad como construida, la relación existente de esa idea de discapacidad, la ideología de esa discapacidad en relación a la normalidad, la íntima relación que siempre tuvieron, quiénes fueron los actores que la nombraron, la sostuvieron y etcétera. Acá aparece el cuerpo normalizado y el que falla, el que no es normal, ¿sí? Y luego ese cuerpo en las prácticas, que es donde nos estamos yendo ahora, ¿sí? Entonces, lo que me da a pensar, y acá ya empezamos en tren de afirmaciones, es qué prácticas y cómo fueron pensados los cuerpos de un discapacitado, de una persona con discapacidad, que hoy vamos caminando por la calle y hacemos ¡zuc! Inmediatamente los vemos. ¿Qué hace que esos cuerpos se desplacen de una manera diferente a la nuestra? Y no necesariamente porque anden en silla de ruedas, sino por múltiples factores. Seguramente entonces hubo prácticas e instituciones que moldearon los cuerpos diferentes a los moldeos de cuerpo que tuvimos nosotros. Porque nosotros de onda cumplimos los requisitos. Entonces fuimos moldeados y cumplimos con ese molde. Las personas con discapacidad no cumplieron los requisitos
Y entonces no pasaron por las mismas instituciones. Entonces no fueron fácilmente docilizados a como fuimos nosotros moldeados. Nosotros fuimos perfectamente moldeados y pasamos desapercibidos porque nos movemos siempre de la misma manera. Tuvimos prácticas iguales, claramente. Nuestros cuerpos cuando van a la universidad se mueven todos iguales si sos estudiante. Si sos profesor te moves de otra manera. Entonces, ¿qué habrá pasado? Pensando en prácticas que moldean, ¿qué habrá pasado entonces con un cuerpo que sigue otro recorrido? Pasó otra cosa y ese cuerpo se desplaza y le pasan otras cosas. ¿Sí? No sé si agregué información, pero bueno, podemos ir terminando ya. Si es que no hay más preguntas, podemos ir terminando. Si no, me hacen una pregunta y continuamos. ¿Sí? Porque hasta ahí creo que fue un poquito más ordenado este vivo con las preguntas que ustedes fueron tirando, que el anterior no me gustó nada. Pero bueno, fíjense y volvamos a ver la tarea, a ver si puedo ponerme a escribir algo. Recuerden que el contenido de la tarea son todos los recursos más esta clase, ¿sí? Para que ustedes puedan ponerse a escribir y unan las palabras de una manera y no de otra. Inevitablemente van a ser ustedes, pero el contenido lo van a sacar del texto y de esa historia de esos dos personajes, de esas dos personas que el organismo era igual, pero el cuerpito era diferente. Me parece que esa es una primera reflexión donde se pueden arreglar para ponerse a escribir. ¿Sí? Les recomiendo que se suscriban al canal de YouTube porque este vivo va a pasar al canal de YouTube y ustedes pueden una y otra vez volver a ver a temas que a ustedes les quedó claro ahora y dentro de 5 minutos me colgué. Entonces, si ustedes tienen el video, lo pueden volver a ver en YouTube. Mañana o pasado seguramente va a estar en YouTube. Depende de cuán accesible va a estar mi computadora con respecto a mis hijos que me la dejen utilizar. Y después lo subo. Y si ustedes lo suben pueden chequear ahí y consultar, volver atrás sobre un tema, etcétera. ¿Sí? ¿Qué? Nada. Bien. A ver si me olvido algo de lo que había. El cuerpo, en definitiva, entonces, para Ricardo, es una realidad construida. Si es una realidad construida, entonces como profe me da aliento, me puedo poner a diseñar algo para modificar un cuerpo. Piensen no solo en la escuela, piensen en un gimnasio. La gente va, te paga, se queda así parado y dice, decime qué hago. Y vos si querés lo agarrás, lo enflaqueces. Te ponés y lo ponés a enflaquecer al chabón o a la chabona. Y dice, mira, estoy todo acortado. Y dice, vení para acá. Y vos si querés lo estirás y lo haces más elástico. Lo haces más derecho. Lo haces más simétrico. Lo haces más musculoso. La gente va y te paga para que vos hagas eso. Si nosotros no pensamos que moldeamos cuerpos, nos estamos perdiendo parte del cuento. Piensa en cualquier práctica de las que tenemos nosotros. Que nosotros con un gesto, con un guiño de ojo, estamos habilitando un cuerpito que está aprendiendo y le estamos diciendo, sí, es por ahí. Mire, profe, cómo le pegué. Y vos lo mirás y decís, va a quedar en ese cuerpito la eficacia de pegarle 3 dedos. O de que la bocha siempre vaya pegada al palo. Con un guiño de ojo, con una intervención, con un ejercicio, con una escena que ustedes armen en tiempo y espacio, moldean un cuerpo para que haga eso.
Si nosotros no moldeamos cuerpo, mamita, ¿quién lo hace? Entonces, diría millones de cosas, pero no íbamos a terminar nunca, así que no. Espero una pregunta de último momento y si no terminamos el vivo, que me parece que hemos metido data hoy, a diferencia del anterior. Vuelvo a releer a ver si me olvido de algo y si no hay una pregunta, lo vamos terminando. No, nada, ya está. Bueno, bien. Se meten en el canal de YouTube, es una herramienta más. Nos preguntan particularmente a cada uno de los profes, no por acá, por Instagram, sino por el campus. Las preguntas que tengan que ver con cosas administrativas. Tienen dificultades por por mandar la tarea porque se les colgó, por lo que lo mandan a didáctica2010@gmail. ¿Sí? A ver, respecto a la referencia de las clases, nosotros somos los intermediarios entre el diseño curricular, el saber y los alumnos. Sí, nosotros somos los que poseemos el saber, por eso tenemos el poder de armar las escenas y por eso la gente viene y nos busca a nosotros. ¿Sí? El currículum yo creo que está mal interpretado cuando nosotros decimos, sí, pero yo tengo que hacer todo lo que me dice el currículum. Para mí está siendo mal interpretado. Me parece que lo que tenemos que volver a revisar, digo, si yo pienso que el currículum me hace hacer las clases que quiere el currículum, le estoy errando. Para mí tenemos que volver a repensar y a releer la idea de contenido, porque la idea de contenido es, miren, este es el cacho, o sea, esto es cultura, este es un pedacito de cultura fragmentado así, dáselo a los pibes. El modo, cuáles son los elementos que vas a usar, en qué momento lo vas a hacer, de qué manera vas a armar la actividad, todo eso es artesanía del profe. Ahora, lo que tu trabajo, es darle cultura a ese pibito y a ese cuerpito. Vos estudiaste para eso. El currículum te está diciendo, mira, tenés que... Esto, la cultura necesita que los pibes sepan esto. El tema es cómo vos haces acceder a la cultura del pibito. En los modos que le haces acceder al pibito. ¿Sí? Entonces, dicho de la manera como lo pusiste, Gabriel, parecemos ser un mero repetidor del currículum poderoso. No, hay una artesanía y hay una intención y hay unos significantes importantes que nosotros podemos aportar y no somos meros técnicos, podemos serlo también, pero no solo somos meros técnicos, ¿sí? Guada, hola profe, una consulta. Si la psicomotricidad se basa en la educación del individuo y aborda al cuerpo de la dimensión biológica y psicológica, ¿qué educación se propone en un colegio? Si vos tenés psicomotricidad sería lo que estás diciendo, si es que la psicomotricidad transmite eso, ¿sí? O formulame de otra manera la pregunta, así yo la entiendo. La educación que se propone en un colegio, por ejemplo, es esto, darle a esos cuerpitos la cultura que se considera importante para ellos. Ese es nuestro trabajo cultural. Nuestra función social vendría a estar dada en entregarle cultura que tenga que ver con los juegos, con los deportes, con la natación, con la vida de la naturaleza, que son de carácter corporal y que necesitan ser transmitidos por la cultura. Esa es nuestra función. Ahora, si la motricidad se mete para dar explicación a eso, fue un momento histórico, sí. Si tenemos un psicomotricista en la escuela, vayamos a ver qué quieren hacer. ¿Sí? Gre Pincetti. Llegaste tarde, Gre Pincetti. Estamos por terminar ya. Si tenés una pregunta, mató tu onda. Bueno, fíjate, Guada, si respondo lo que vos me preguntás. Si no, me volvés a preguntar, que nos queda un tiempito. A ver cuánto nos queda. O nos quedan 10 minutitos, si quieren, antes que se corte. Pensemos. Modos de pensar la discapacidad, modos de pensar el cuerpo, normalidad, construcción social,
prácticas. ¿Qué hacemos nosotros? ¿Qué vamos a hacer nosotros? Ese es todo el recorrido de la materia. Ahora nos vamos a meter en cuáles fueron estas prácticas, estamos viendo cómo mostrarles esa parte, pero en unidad 3 viene a eso, a decir, bueno, las prácticas de educación física para personas con discapacidad son así. Bueno, ¿qué hacemos que son tan distintas? ¿Por qué son distintas? ¿Los cuerpos entonces son distintos? Bueno, todas esas interrogantes empiezan a aparecer a partir de haber planteado todo lo anterior. ¿Sí? Veo que no hay preguntas. Wada quedó... A ver si... Sí. Wada quedó dura ahí. No sé si pude contestarle. Bien, ahí está. Ahí dice Wada que sí. Bien. Listo, nos vemos el próximo miércoles. Vamos a ver cómo vamos a seguir, porque de acuerdo a cómo avancen ustedes con esta tarea, es que nosotros vamos a otorgar más recursos o pasamos a la unidad 3. ¿Sí? O nos vamos aproximando, diría yo, a los contenidos de la unidad 3. Les agradezco, es mucho más interesante la participación de ustedes, que va ordenando de manera mucho mejor los vivos. ¿Sí? Así que nos escriben, entregan las cosas cuando se les complican al Gmail, que es Didáctica 2010, y se suscriben al canal de Didáctica para Integración en Educación Física 10. Así pueden revisar los videos de estos vivos. ¿Sí? Gracias.